Muy buenas noches, ¿cómo están gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este estudio bíblico nuevamente, ¿sí? Después de una semana, para aquellos amigos que nos conocen, después de una semana de bien movidita con respecto al estudio de la Biblia, estamos muy contentos nosotros, no estamos agotados para nada, al contrario, tenemos mucha fuerza para seguir compartiendo la palabra de Dios. Bueno, acá estoy con un grupo de hermanos, ¿sí? Que hacen compañía para el estudio, para este estudio de todos los viernes a las 22 horas. Este va a ser la cita todos los viernes de julio, agosto y septiembre. Vamos a estar haciendo el estudio del santuario, comprender el Evangelio mediante el estudio del santuario. Muy buenas noches, queridos amigos que me están acompañando, hermanos. Buenas, Maru. eh, Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Gilda, Ricardo y Nelly. Si no tienen otro pedido, si no hay nadie más, recuerden a los amigos de Facebook poder compartir sus pedidos. Laura, ¿te animarías a hacer la oración también por el estudio que vamos a compartir? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este sábado nuevo que nos regalas, por habernos acompañado durante toda esta semana, por las bendiciones que derramas cada día sobre nuestras vidas. Te pedimos de manera especial por los nombres y los pedidos que se han mencionado, por los problemas de salud. También te pedimos, Señor, que tengas en cuenta las necesidades de cada uno, inclusive los pedidos que no se han mencionado, pero que tú conoces, Señor. También te pedimos que nos ilumines, que derrames tu Espíritu Santo para que podamos estudiar tu palabra, conocer cada día más de ti, Señor, y que esto nos ayude a seguirte, a hacerte fiel y a estar más unidos a ti. Todo lo pedimos sin merecerlo, pero por tus méritos y en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, vamos entonces a arrancar este estudio bíblico. Para hacer un poquito más fácil, yo he preparado el PowerPoint, ¿sí? Que nos va a ayudar con los textos bíblicos. Vamos a arrancar entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar el estudio bíblico del santuario. Que nos sirve el estudio del santuario. Con el estudio del santuario, nosotros tenemos la facilidad de entender el Evangelio, ¿sí? Es muchísimo más fácil entender el Evangelio a través del santuario, porque está todo unido, está todo en forma, bueno, ellos lo hacían en forma vívida, ¿sí? Ellos no escuchaban del Evangelio, sino que miraban cómo se realizaba cada, cada acto, cada ritual. Ellos eran testigos, ¿no? Entonces eso impactaba mucho más al, a las personas, ¿no? A las personas que vivían en ese tiempo. Entonces tenemos la oportunidad de comprender de forma más cabal el Evangelio, y una vez que se entiende el Evangelio, bueno, es dinamita, como dice el apóstol Pablo, ahí en el libro en sus cartas, ¿no? Los ministerios de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente fue un sacrificio, ¿sí? Que ese es el rol del Cordero, en la etapa del Cordero. Él no fue solamente un sacrificio, no vino solamente para sacrificarse y ahí termina todo. No, sino que avanza, esto avanza, los ministerios de Cristo avanza como después de ser víctima y sacrificio, avanza ya como sumo sacerdote. Eso es muy importante. Vamos a entender la justificación por la fe, obviamente, como dije en la introducción, es mucho más fácil comprender qué es lo que es la justificación por la fe en el santuario, como así también el tema de la santificación en lo que sería el santuario.
El lugar que ocupa la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Eh, ¿Qué lugar ocupa? ¿Cómo lo ve Dios a la ley, a su ley? ¿Sí? El juicio investigador ya tiene que ver con el tema de las profecías, ¿sí? Y entendiendo el santuario nosotros podemos entender las profecías y el libro del Apocalipsis también, entendiendo los muebles, el ministerio de Cristo, de los sacerdotes en el santuario terrenal, es como nosotros podemos abordar directamente hacia el Apocalipsis y tener una comprensión muy plena. Muy bien, vamos entonces a introducirnos y acá tenemos una cita. Tenemos una cita, vamos a compartir esta cita como introducción de este estudio. Dice, la verdad acerca del santuario. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Eso está en Evento de los Últimos Días, página 165.1. El centro de la obra de expiación de Cristo el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Y otra cita más dice, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha comunicado. Deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre preparados para dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Con esta cita introducimos entonces el estudio del santuario. Qué importante es comprender los ministerios de Cristo, qué importante es entender el plan de redención. Y no tan solo eso, sino que el profeta nos dice que tenemos que investigar a fondo y dar testimonio de estas verdades que Dios nos confió. Así que bien, para eso es este estudio, así que vamos a avanzar. Se encuentra en Éxodo el capítulo 25, versículo 8, en donde Dios le manda a Moisés, le manda a que construyan un santuario. Entonces dice el texto, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ese es el mandato que Dios le dio a Moisés. Le
mandó que construyan un santuario para él, con el fin de que él habite en medio de ellos. Pero ¿cómo? Dios no habitaba eh, anteriormente a este mandato en su pueblo, no, porque el pueblo todavía había estado cautivo en Egipto y Dios se había comunicado con los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, pero más allá de eso, de que todavía no estaba el pueblo desarrollado y que estaba cautivo en Egipto, hay un versículo de la Biblia en que nos dice, este se encuentra en Isaías 59:2, nos dicen que, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado ha traído la división entre Dios y el hombre. La entrada del pecado ha separado a Dios del hombre, porque Dios es un Dios justo, no puede cohabitar con el pecado. Entonces, ahora, ya desde el principio, Dios presenta el Evangelio en forma sencilla a través de un sacrificio que representaba la muerte de su Hijo, ¿sí? La muerte de Cristo. Desde el principio nomás ellos entendieron que iba a venir un sustituto, alguien de la descendencia que iba a pagar el pecado que habían cometido Adán y Eva, ¿sí? Y todos los que luego de él cometieron pecado. Ahora nuestro Dios le manda a Moisés a construir un santuario para que habite en medio de ellos. Entonces, el propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Es la única manera que eh, en relacionándose, es la única manera que las personas se pueden conocer, los seres se pueden conocer. No se puede conocer a alguien si no se ha relacionado, ¿sí? Entonces Dios quería que lo conozcan y quería habitar en medio de ellos. Ahora este versículo es impresionante cómo tiene su aplicación en tres momentos. Yo le doy la aplicación en tres momentos y esto ya es la primera aplicación. Tiene una aplicación en donde el Señor Jesucristo dice acá en San Juan capítulo 1, el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús, el Verbo, Dios, ¿sí? Como dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, o fue hecho carne, como dice la versión. Jesucristo se encarnó para poder venir a habitar entre nosotros. Ya no habitaba como habitaba ahí en su pueblo, que se manifestaba su presencia, su gloria ahí en el arca del pacto, en el lugar santísimo, a través de una nube, a través de fuego, y hacía presente. No, ahora a en los tiempos, hace 2000 años vino y se encarnó, un poquito más de 2000 años, se encarnó, dice, y habitó entre nosotros. Qué hermoso eso de poder haber estado con Cristo, poder mirarlo, poder escucharlo día a día, ¿sí? Y bueno, el Señor es tanto el amor que nos tiene que en el pueblo de Israel se ha manifestado en una nube y ya en los tiempos que tenía que venir, se fue hecho carne para venir y habitar entre nosotros. Y eso es lo que significa la palabra habitó, ¿no? La palabra habitó está relacionada
digamos, puede ser traducida al griego, tabernaculó. Es lo mismo, o sea, cuando hablamos de santuario, hablamos de templo, hablamos de tabernáculo. Es lo mismo. Y acá en San Juan 1.14 dice, y habitó, es decir, tabernaculó entre nosotros. Esto tiene una aplicación también para el final de los tiempos, en donde el Señor ahora, ya por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu, también quiere habitar entre nosotros. ¿Sí? También hace el llamado. Acá en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El propósito de Dios en este 2021 es habitar nuevamente con su pueblo, con sus discípulos. Y lo hizo en el antiguo Israel por medio del santuario, ya llegando al final del conteo de los años, ¿sí? Eh, se manifestó en carne y ahora nuestro Señor quiere habitar entre nosotros por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, Él dice que está a la puerta y llama. El pastor dice, ahí en San Juan capítulo 15, dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Sí? El pastor llama a la puerta, Cristo llama. Ahora, Cristo no es invasivo. Yo puse esta imagen porque la verdad que no es la mejor, eh, la mejor imagen del versículo bíblico. Todos utilizan esta imagen que Cristo está golpeando las puertas, ¿sí? Pero eso es invasivo. El golpear las puertas es como algo que te invaden, ¿sí? Y el Señor, Dios, no es invasivo. Él es respetuoso, ¿sí? Respeta nuestra libertad, respeta nuestra decisión. El Señor llama. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta es esta? La puerta del corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el propósito de nuestro Dios habitar en nuestro corazón. Y cuando el Señor y nosotros le abrimos la puerta a nuestro Dios y Cristo mora en nuestro corazón, cambia totalmente toda nuestra vida, cambia totalmente nuestra mente, cambia totalmente todo, absolutamente todo. Es una inmensa bendición poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Siempre, pero no casi siempre, va a ser este llamado de llamar nuestro Dios a las puertas de nuestro corazón para habitar entre nosotros, ¿sí? No por la fuerza, sino conquistándonos con su amor y con su voz, que es su palabra. Muy bien, avanzamos entonces en esta explicación y el versículo 9 del capítulo 25 nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le encarga a Moisés esta tarea y le dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Ahora, él construyó el santuario junto con el pueblo, construyó el santuario y hizo todo igual como el diseño que Dios le había mostrado. ¿Qué quiere decir esto? Este santuario terrenal no era el original en realidad. Y a eso es que a eso vamos, es por eso que es este estudio, ¿no?
ese santuario no es el original, sino es una copia, ¿sí? Y ahora, ¿hay santuario? No, ya no hay santuario. El pueblo, la nación israelita quiere reconstruir el santuario, pero ese santuario ya ha caducado, ¿sí? Ha llegado, era un antitipo del tipo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que Dios le ha mostrado? Dios le ha mostrado el verdadero santuario. ¿Cuál es ese verdadero santuario? Y es a lo que nos lleva el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay un verdadero santuario, hay un verdadero tabernáculo que el constructor fue Dios, no es el hombre. ¿Sí? Dios puso un espíritu de artífice en aquellos constructores que la obra realmente fue extraordinaria. Para el tiempo que vivían ha sido una obra muy extraordinaria, realmente obras de artífices, donde se reúnen muchas materias, lo que sería, digamos, eso es lo que ellos construyeron, en madera, en metales, en telas. eh, es una obra, pero inmensa la que hicieron, también muy costosa, pero eso era obra de hombres. ¿Sí? Los hombres, Dios les mandó que construyeran, y este santuario no es un santuario hecho por hombres, sino es el santuario celestial, el santuario que lo hizo Dios, no el hombre. Muy bien, esta es la gran verdad y esta es la gran razón de este estudio, ¿no? Que estudiando el santuario terrenal es la forma en que Dios nos ha indicado para que nosotros comprendamos su ministerio allá en el santuario celestial, ¿sí? Y toda la obra de la redención. Entonces, es clave estudiar el santuario terrenal para poder comprender el celestial. Vamos a avanzar en el libro de Hebreos también nos hace una descripción de todos los de lo que contenía este santuario, ¿sí? Nos hace una descripción. Entonces dice del versículo 2 al 5, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar. Entonces acá en el libro de Hebreos, el capítulo 9, nosotros tenemos una descripción, obviamente que no incluye en esta parte lo que sería la entrada, las puertas, el cortinado que separaba, es decir, el atrio, no incluye los dos primeros muebles que están en la parte de afuera, es decir, en el atrio, ¿sí? Sino va directamente a lo que sería eh, el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que nosotros nos familiaricemos con el estudio del santuario. Entonces, ellos no necesitaban
que nadie les explique, que nadie les enseñe, pero nosotros sí, nosotros necesitamos familiarizarnos para poder comprender, nosotros necesitamos estudiarlo. Y ese es el objetivo de este estudio, ¿no? Entonces, vamos a compartir en el Power, vamos a seguir compartiendo en el Power, en esta introducción, lo que sería el santuario. Ahí nosotros tenemos imágenes de lo que es el santuario, que está circunscrito por un cortinado. Esto tenía tenía unos 22 metros de ancho por unos 45 metros, 44, es decir, 50 codos por 100 codos, ¿sí?, de profundidad. Tenía una puerta de entrada. Tenía una puerta de entrada. Ahí está, esa es la puerta de entrada, que tiene esa puerta de entrada, el camino o la entrada hacia el santuario tiene el objetivo de llegar hasta el último mueble que hay donde se manifiesta la presencia de Dios. Entonces esta puerta de entrada tiene, es el camino hacia Dios, ¿sí? Es el camino hacia encontrarnos con el Padre, ¿sí?, con Dios, con la presencia de Dios. Entonces, para encontrarse con la presencia de Dios, nosotros necesitamos, no podemos ir por cualquier camino, ¿sí? Hay una puerta. Y esto es lo que vamos a ver la aplicación en la puerta del santuario. Vamos a avanzar. Ahí tenemos, no sé si van a poder notar el cursor, ¿sí? Tenemos el primer mueble, que sería el altar de sacrificio. El segundo mueble, que es una fuente o lavacro. Llegamos al primer velo, que nos daba ya hacia la habitación, hacia las dos habitaciones, que una se llamaba el lugar santo, donde había tres muebles, como decía Hebreos, la mesa con los panes de la presencia, tenía panes esa mesa, también había el jugo de la vid, ¿sí? Había un incensario de oro, perdón, un candelabro de 7 brazos que irradiaba luz, y en el centro había un altar del incienso. Segundo velo dividía acá, esas habitaciones estaban divididas por el último velo, el segundo velo, y ya no, entramos a lo que sería la habitación del lugar santísimo. Este lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios con los querubines labrados, y adentro contenía las tablas de la ley, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Ahí está nuevamente atrio exterior, entrada, altar del sacrificio, lavacro, lugar santo, lugar santísimo, ¿sí? Tenemos el primer mueble, el altar del sacrificio, es el primer mueble que nos encontramos. Luego encontramos la fuente o lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse sus manos, sus pies para poder ingresar al santuario. Imagínense, por ahí se manchaban con la sangre de las víctimas, entonces necesitaban lavarse sus manos, estar limpios para ingresar al santuario, ¿sí?, a la presencia de Dios. Después de ese altar, perdón, de esa fuente, nos encontramos con 5 columnas que tienen también una explicación. 5 columnas para la entrada de este santuario o lugar santo. Y ahí ya tenemos los 3 muebles como ya los habíamos descrito, la mesa con los panes de la presencia, el candelabro de 7 brazos, el altar del incienso y el segundo velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y finalmente nosotros tenemos el arca del pacto, ¿sí?
esa obra maravillosa que representaba a los ángeles del cielo, representaba al trono de Dios, ¿sí? Muy bien. Y ahí está otra imagen, ahí, porque ahí se manifestaba la gloria de nuestro Dios. Habíamos mencionado que este, para ingresar al santuario hay una primera puerta. Esta primera puerta, ¿qué significa? Esta primera puerta tenía colores, ¿sí? Y todo, bueno, el color tiene un significado. Dios le había mandado que tengan colores, él había elegido esos colores. Entonces, de esto se trata el estudio para que nosotros entendamos, digamos, por qué se le ha dicho, mira, hacelo de este color, hacelo de este otro color. ¿Y por qué tenía una puerta de entrada? ¿A quién representa esa puerta de entrada, esa puerta hacia el camino del Señor? Esa puerta de entrada es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de poder llegar a nuestro Padre es a través de Jesucristo. Aquí no hay ningún otro mediador. Aquí no hay ídolo, no hay santo, no hay mediadora que tenga el acceso a nuestro Padre Celestial, a Dios. El único camino hacia Dios es Cristo. Él es la puerta de entrada. Como lo dijo ahí en San Juan, el capítulo 15, en donde nuestro Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de entrada. Mis ovejas escuchan mi voz. El ladrón es salteador. Entonces se quieren apoderar de las ovejas, pero las ovejas escuchan la voz de su pastor, que es Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Mi querido amigo, en este primer estudio, damos gracias a nuestro Dios y no olvides que la única puerta, el único camino hacia el encuentro con Dios, el único camino hacia la salvación, el único medio de salvación es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a hacer una oración para cerrar este estudio y te espero nuevamente, los esperamos nuevamente el día viernes 22 horas para comprender mucho más de estos temas tan preciosos que nos ofrece nuestro Dios. Eterno Padre, Señor, te doy gracias por permitirnos poder entender el santuario, Señor, poder entender que tú eres el camino, que tú eres la puerta de las ovejas, Señor, y que no hay otro medio de salvación, no hay otro mediador, Señor, entre ti y nosotros, para que nosotros encontremos ese camino. Padre Santo, te ruego que aquellos que escuchen estos temas puedan decidirse por ti y abrirte la puerta de su corazón para que tú habites entre ellos, para que habites entre nosotros. Y también, Señor, poder entender que el único camino hacia el encuentro contigo eres tú, Señor, Cristo Jesús. Para ti sea la gloria, Señor, en tu nombre te doy gracias. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.